Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Después de haber escuchado las vías de comunicación que permiten que ustedes nos manden distintos mensajes por nuestras distintas redes y cosas, como el correo electrónico, el Facebook, el Twitter y todas esas cuestiones, también decir algo que nos ha pasado. Hay gente que nos ha escrito comentarios directamente en la página de Uniradio en algunos momentos, y la muchachada de Uniradio nos hace llegar las cosas que ustedes comentan ahí, así que hay como múltiples vías de decirnos cosas respecto a estos programas que estamos haciendo. Y al principio de este programa hablábamos del 8 de marzo, Pati. Vos contabas cosas de ese 8 de marzo que se pegó prácticamente a la pandemia, porque 8 de marzo fue un domingo y el viernes siguiente fue cuando se suspendieron las clases, se suspendieron los espectáculos públicos, etc. Exactamente, y ahora pensaba, ¿no?, que bueno, que ese corte tan abrupto que decíamos que nos planteó el aislamiento o el confinamiento, tiene que ver también como con una posibilidad de una expresión, pero a su vez de una mirada política que a mí me parece interesante rescatar, que no solo implica esta movilización del 8 de marzo puntualmente, ¿no?, salir a la calle y también de alguna manera hacer visible que el movimiento de mujeres está solicitándole al Estado, o pidiéndole al Estado, o exigiéndole al Estado la mejora en los servicios públicos en muchos sentidos, ¿no?, y en muchos órdenes, sino también tiene una relevancia importantísima en el reflejo de lo que sucede allí, ¿no? Decirle a otras y entre otras mujeres que hay una posibilidad de reunirse, de juntarse, de pensarse, de hacer juntas, de ponerse en conversación, de ponerse en red, lo que Noel decía hoy, esa trama, digamos, de cuidado, de sostener, que muchas mujeres reconocemos, ¿no?, un ejercicio también como delegado y al mismo tiempo delegado también, que reconocemos, pero bueno, sabemos que no es suficiente y que también implica ese movimiento, en este caso muy, muy fuertemente representado en la movilización del 8 de marzo, toda esta cuestión. Claro, y en ese sentido me parece que también implica poder poner en diálogo los distintos feminismos que existen, en el entendido, en el primer programa que hicimos a este respecto hace 2 semanas, hablábamos de feminismos con S al final, en el entendido que no es un movimiento único y estructurado como en base a una plataforma estricta, sino que tiene distintas vías, y en más de un 8 de marzo, no solo en este último, vos y yo hemos dialogado incluso respecto a las posiciones que tienen distintos feminismos respecto al rol que los hombres deberían tener ese día, en una especie de abanico que puede ir desde la no participación hasta el acompañamiento, que puede ser un acompañamiento físico sin tomar el protagonismo, o el acompañamiento con una serie de medidas que de algún modo colaboren con esa huelga feminista que se plantea el 8 de marzo. Así es, hemos tenido, sí, esa conversación, Marce, es cierto, largo y tendido, en las previas del 8 de marzo. Y bueno, y a nuestra invitada, María Noel Sosa, que le hemos dicho Noel por puro cariño, le preguntamos entonces, bueno, de cara a esta situación que estamos recorriendo en este programa, sobre la mirada puesta, bueno, los desafíos, ¿no?, que se plantea, como vos decís. Yo también, cuando le preguntábamos, pensábamos en el movimiento, en los movimientos, ¿no?, en Uruguay, y ella nos va a volver a hablar del 8 de marzo, porque bueno, no es menor que, como vos decías,
enseguida, Marce, nos cayó, digamos, esta cuestión del coronavirus, y con ella todas las indicaciones que tomó el nuevo gobierno, y en días posteriores se iba Noel de Uruguay para México, así que nos deja esta reflexión para compartir con ustedes. Sobre las luchas feministas, hoy es una pregunta más difícil de responder. Creo que hay una incertidumbre general o unas dudas muy fuertes que nos atraviesan a todas en estos meses de pandemia y que nos ha movido, y en particular, como decía en la presentación, hace varios meses que estoy en México, entonces, bueno, se suma a eso la distancia, pero sí quisiera como recordar eso que sucedió antes de que empezara la pandemia, que fue un 8 de marzo, increíble, en la primer huelga que se le hizo al gobierno nuevo. Es el 5º año en el que se hacía una movilización grande del 8 de marzo y en el que era una movilización que volvía a ser incluso más grande y muy potente, muy fértil. Una movilización que inundó 18 de julio una vez más de fuerza feminista, de mujeres organizadas de los distintos barrios, luego de un proceso de haber realizado asambleas por distintos barrios, de pensar los problemas que tenemos en relación a la salud, a la vivienda, al racismo, de volver a relanzar las claves feministas, de poner en el centro la reproducción de la vida, de volver a lanzar las claves feministas que tienen que ver con el cuidado, con el freno a la violencia, con romper el silencio, etc. Y eso fue una marcha que logró además hacerse en un clima de amenaza, pero que logró ser una marcha increíble que terminó con un baile en 18 de julio con mucha potencia política y también con un ejercicio de libertad colectiva muy, muy interesante. Y eso sucedió no hace tanto. Esa es la fuerza que tenemos, esas son las tramas feministas que seguimos teniendo en Uruguay, las mujeres organizadas desde sus trabajos, desde sus barrios, de distintas generaciones, con distintas herencias de lucha, y mujeres que han lanzado espacios con mucha fuerza. Son las mismas compañeras que han sostenido mucha de la trama que sostiene la vida en estos meses de dificultades, ¿no? Y son las mismas compañeras que están pudiendo trabajar a nivel de la educación, denunciando los problemas que hay y todas las particularidades que hubo ahora con la pandemia, el teletrabajo, ese aumento de la lógica de explotación, etcétera. Noel hablaba recién en este audio, donde recordaba el movimiento del 8 de marzo, en una frase donde dice que habla del intento de las mujeres por poner en el centro la reproducción de la vida. Y es una frase que, dicha así al pasar, y no es que Noel la diga al pasar, pero de alguna manera los tiempos acá son restringidos y por lo tanto eso obliga a ciertos recortes, y dicho de ese modo es fuertemente polisémica, diría, puede dar para distintas interpretaciones esto de poner en el centro de la reproducción de la vida. Es más, incluso te diría que hasta podría ser leída desde ciertos movimientos pro vida, con cuestiones de cuidar la vida, bla, 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 dar a luz, ese tipo de cosas, pero me estaría pareciendo a mí, y de esas name, Patti, que no sería ese el sentido que se le puede dar a la frase que dice María Noel. No, claro. Sí, en esa expresión la potencia, el sentido, la concentración de sentido se aleja mucho de simplemente del concepto de dar a luz, ¿no? O de la reproducción de la vida vista como tal vez eso, dar a luz, o la cuestión biológica. De algún modo, una cuestión, claro, exactamente, que en realidad trasciende mucho lo biológico. Creo que sí, que tenés razón, que puede expresado de ese modo puede decir eso, pero creo que en el contexto en el que está dicho se puede explicar de este modo. Y vos sabés que otra de las cuestiones que me parece que deslizó como al pasar, tiene que ver con todo lo que tiene con la trama de los cuidados y estas cuestiones relacionadas a la intersubjetividad. Y a mí me parece Tachael me parece, Patricia, sí. Sino que estas cuestiones de los cuidados han quedado muy encima de la mesa en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Y le preguntamos a María Noel sobre estos tiempos de pandemia y estas luchas feministas. Vamos a ver qué nos dice. Entre varias hemos ido conversando de cómo
todo aquello que las feministas veníamos señalando, las luchas feministas venían abriendo y se venían mostrando como problemas y se venían mostrando como pistas de cómo salir del lío, se hacían muy evidentes, ¿no? Una tiene que ver con la clave de la interdependencia, con pensar que nadie nace solo, se entierra solo, que no hay trabajadores champiñones, como dicen algunas colegas feministas, sino que hay una trama de interdependencia que tiene que ver con toda la tarea de cuidados, desde la alimentación, el descanso, el cuidado afectivo, y que todo eso se hace y que se invisibiliza, que no se reconoce como trabajo, pero que es, y que las mujeres ya estamos hartas de hacerlo gratis y desvalorizadamente, y que estamos diciendo entonces nuestro trabajo vale y si no produzcan sin nosotras, ¿no? Y todo eso que veníamos diciendo en las huelgas quedó como muy claro en estos meses, ¿no? Ahora con el confinamiento en la casa, con las trabajadoras de los supermercados como heroínas, ¿no? Hasta que vuelven a dejar de serlo, pero sí poder tejer esos hilos de las cosas que hemos ido aprendiendo, de las cosas que hemos ido enunciando en este contexto particular. Federici es una de las que más ha aportado eso, nos ha ayudado a ordenar eso, no solamente, pero es una de las referencias, y es importante algunas cosas que ella ha dicho en estas meses, semanas sobre este contexto pandémico mundial, de un llamado como a empezar a recuperar el control de nuestra vida desde abajo, ¿no? Aprovechar esa oportunidad, reconociendo que han sido meses muy difíciles, que se ha lucrado con nuestro miedo, que se usa el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad y el miedo a que le pase algo a nuestros seres queridos para amenazarnos y para hacer que el confinamiento sea aislamiento, ¿no? Porque como poder pensar esas diferencias entre cuidarse, estar en la casa y protegerse y cuidar a los otros, pero que no fuera un aislamiento mayor, un miedo al otro, ¿no? Y que por el contrario volver a recuperar cuántas cosas están muy locas en el mundo, como que comamos una frutilla envuelta en 5 envolturas que viene de quién sabe qué parte del mundo, en vez de comer lo que podemos plantar cerca, en vez de generar otras formas de alimentarnos, preguntarnos por la comida, por lo que comemos, por cómo se produce, por quién lo hace, qué tiene de nutritivo, qué tiene de veneno, y todo eso son las luchas que las mujeres vienen enunciando y dando, ¿no? Que tiene que ver con lo que ya decía de la huelga, pero también con las luchas por el agua, con las luchas antiextractivas, etcétera. En lo que decía María Noel recién, habla de alguien que no conozco, Pati, y en este plan Desasnarse 2020 que tiene el filósofo ignorante estos martes por la noche, yo te voy a preguntar por Silvia Federici, que es nombrada por María Noel en esta respuesta que nos daba. Sí, Silvia Federici, yo creo que no sé por qué tengo la idea de haberla recomendado, por lo menos en su lectura y su seguimiento, sin duda. Nació en Parma, en Italia, es una italiana. Ella vivió en Estados Unidos, actualmente reside en Estados Unidos, es profesora de la universidad allí en Nueva York, y bueno, se involucró primero en el movimiento estudiantil. Es una feminista que tiene una vasta producción literaria de una calidad inmensa. Yo empecé leyendo Calibán y la bruja, que me lo regalaron. Y luego, viste, esos libros esas autoras que hallás con una avidez increíble, ella y vos, cuando te encontrás con ella, y me fui a comprar Revolución en Punto Cero, que es este libro que tengo acá, que como hacemos radio nadie lo va a ver, solo Marce, que estamos haciendo este Zoom, por no poder ir a la radio en presencialidad. Y tiene una bajada que es trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Y una de las cuestiones que bueno, ahí ya me voy un poco más a la obra que a la propia Silvia, pero yo creo que la obra la debe escribir, por lo menos en sus inquietudes. Tiene no solo una profundización en todos estos temas que mencioné, sino una rigurosidad en sostener sus citas e históricamente un relevamiento de bibliografía y de apoyo a cada tema que trabaja, que uno realmente queda muy, muy satisfecho, digamos, ¿no? Porque es un pensamiento que uno puede ir siguiendo a través del paso del tiempo, y al mismo tiempo también puedes continuar leyendo, porque ella te pone muchas referencias, digamos, muchos pie de página para que vos puedas también consultar esas citas bibliográficas, y tiene muchísimos conceptos muy, muy interesantes, y en este sentido, este libro en particular, que te mencionaba, Revolución en Punto Cero, habla de eso, ¿no? Del aspecto de esta demanda a los servicios sociales de cuidado, y cómo
el rol de la mujer socialmente y culturalmente determinado por ser quien cuida, digamos, y a quien no le pagan por esos cuidados, cómo mover esa discusión es algo bastante esencial para esto de los cuidados de la vida, ¿no? Y que además en estos tiempos de pandemia se notó mucho más en las clases que yo he tenido, los encuentros más que clases por Zoom, he visto varias mujeres realizando al mismo tiempo tareas de cuidado porque estaban allí con sus hijos en el momento, cosa que por el contrario prácticamente no me ha tocado ver en el caso de los hombres. Y esto de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado me hace acordar también a cuando, en el caso yo recuerdo a alguna de mis abuelas, ¿no? En aquello de profesión, no recuerdo tanto el ama de casa, pero recuerdo que ponían labores, ¿no? Y en ese es interesante. A mí me hace acordar a una distinción que hace Hannah Arendt entre labor y trabajo, pero no la voy a hacer acá porque nos llevaría mucho tiempo, pero cómo son labores no remuneradas. Sería lo que María Noel menciona allí, de que bueno, estamos hartas de hacerlo gratis, y que de alguna manera esto tiene que ver a veces con modelos de justicia distributiva, donde tampoco voy a profundizar, pero digo, respecto a esto podría haber como distintas respuestas, y que no necesariamente podemos asociar a un pago o una retribución directa, porque ante una frase del tipo estamos hartos de hacerlo gratis, bueno, te damos un sueldo, bueno, no sé si eso aliviaría la carga del asunto, y algunas de las respuestas posibles podrían llegar a tener con algo que acá se había dado, se estaba dando de una forma, creo, muy incipiente, y en lo cual ahora deposito ciertos temores en que se siga desarrollando, que tiene que ver con un sistema nacional de cuidados. Es decir, que los cuidados no necesariamente recaigan sobre las mujeres que hoy por hoy además tienen que salir a trabajar, a estudiar, y cuando digo tienen, lo digo en el mejor sentido del tienen, no como una obligatoriedad impuesta externamente, sino como un desarrollo interno y propio, ¿no? Sí. Y ahí, Marce, y ahí Marce una distinción, porque claro, también Silvia, en este caso Federici, me remito ahí porque es lo que estábamos charlando, pero habla de eso, ¿no? Cómo adquirir un trabajo para una mujer requiere cierta autonomía en términos de, bueno, esto, ¿no? El que vos traías el cuento de tu abuela, y así nosotros podemos buscar nuestras historias personales y familiares, o de amigos y de referentes cercanos, este tipo de historias. Y bueno, y ese adquirir autonomía también, cómo entender esa carga tan simbólica y tan relevante que tiene la sociedad tener un empleo, pero bueno, al mismo tiempo la mujer cuando se emplea también suma a su vida el empleo, el trabajo doméstico. Claro. O sea, entonces no, en términos de como de esto, lo que decíamos, como de emancipación, también vuelve otra vez a plantearse esta situación donde va a trabajar todas estas horas, pero luego regresamos a nuestras casas y tenemos a cargo todos estos otros trabajos. Y vos planteabas algo interesante, que es, bueno, se solucionaría con un salario, digamos, y en realidad no se redujo nunca, ¿no? No se reduce nunca al resolverlo con dinero, sino, bueno, claramente con una demanda de servicios de calidad, de servicios en forma gratuita, comunitario, lo que decíamos hoy, ¿no? Como una oportunidad de pensar de otro modo esos cuidados, y no, digamos, cambiando piezas, porque también otra cosa que sucede es que, por ejemplo, Federici lo menciona y vos lo habrás notado, es el aumento de lugares para de guardería, ¿no? De cuidado de niños, digamos, que también se suma a todo esto de los cuidados puntualmente, y sabemos que, bueno, que la vida se cuida de ese modo, pero también hay algo curioso, que es que esos niños están allí en la guardería porque, decíamos, las madres están trabajando y de ningún modo están en un momento de ocio o en un momento de disfrute. O sea, más bien es como, claro, es como como estas interacciones que se van dando y que son interesantes de pensar. Vos sabés que en este sentido, y no vamos a podernos extender mucho
en esto. También otros de los reclamos respecto, ya no a la trama de cuidados de los que habla María Noel, tienen que ver también con cuestiones, decía ella, ligadas a lo que tiene que ver con nuestra nutrición y bueno, de dónde vienen los alimentos y cuestiones vinculadas al agua, y ella dice que son reclamos de mujeres, y yo me hacía la pregunta allí de, bueno, a ver, ¿cómo es esto de reclamos de mujeres, ¿no? Es decir, en tanto si es un reclamo del o los feminismos, o exclusivamente de estos movimientos, y me quedó resonando eso. Sí, pasa que ahí también, claro, podríamos hablar, como me parece que en ese sentido está bastante extendido, por lo menos eso, me parece, hablar de distintos enfoques dentro del movimiento feminista, si podemos hablar el movimiento o los movimientos feministas, y creo que tiene que ver con sus ideas sobre el alcance del Estado, ¿no? Sobre el capital, sobre esto que estábamos hablando, y bueno, y ahí aparecen sí, de repente algunos colectivos de mujeres específicamente poniendo foco en, por ejemplo, el trato con animales o con la naturaleza, mejor dicho, ¿no? Cómo es nuestra relación con lo productivo, por otro lado, cómo es la cuestión no sé, te podría decir como muchos colectivos que también se reproducen injusticias y violencias, y bueno, y entonces creo que se reúnen de algún modo, ¿no? Con un interés común, y luego participan volcando sus ideas en este caso yo te contaba de la coordinadora, por ejemplo, puedo unir esto con eso, la experiencia de haber participado de la coordinadora de feminismo. Lo que necesariamente se plantea allí es escuchar la voz de todas, ¿no? Claro. Llegan a esa instancia, y ahí sí que hay un debate horizontal y amplio de todas las temáticas que se tratan y que vienen como con preocupación para plantearse en ese ámbito. Y cómo allí conviven también distintos tipos de reclamos y de reconocimientos, me parece, de exigencia de reconocimiento, que claro, donde a veces se van sumando vulnerabilidades, ¿no? Porque está el tema de la mujer, pero después de repente, voy a, no a inventar, pero a sumar categorías, ¿no? La mujer, y de repente mujer pobre, pero de repente mujer negra y pobre, ¿sí? Y de algún modo, como que allí van surgiendo distintas voces con distintas luchas por el reconocimiento, por utilizar una terminología de Axel Honneth. Pero como siempre, que es un programa basado en el machismo del tiempo, el tiempo es tirano, el tiempo es machista y nos ha cortado las alas de este programa, y nos tendremos que ir, pero nos iremos de una forma especial, me parece. Nos vamos a ir escuchando una canción cuya letra queremos que escuchen. Seguramente van a bailar, porque es muy probable que algunos pasos se tiren por allí. No sin antes, agradecerle a María Noel claramente sus disparadores para este programa. Y entonces, Marce, vamos a irnos escuchando, por ejemplo, con una frase que tiene unas estrofas: dame tu calor, comparte tu rebeldía, vamos a juntar tu sonrisa con la mía. Cumbia contra la máquina. Afila las uñas, saca toda la rabia, gozar la trama, se va el filósofo ignorante de este martes, Marce, con tremenda jauría y moviendo esos piecitos. Al martes que viene. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron María Noel Sosa, Francisco el Hombre y Tremenda Jauría. La con verdura, echa empatía, humildad, corazón, para que el guiso te sepa mejor. Destapa, asómate a la olla, no apures, ha llegado la hora y apaga los fuegos, remueve el puchero.
clima, dulce el invierno y enredado entre tus manos. Dame tu calor y llévame al verano. Dame tu calor, comparte tu rebeldía. Vamos a juntar tu sonrisa con la mía. Cumbia contra la máquina, afila las uñas, saca toda la rabia. Como equilibristas por la cuerda floja, la calma siempre llega, la lluvia no siempre tormenta. Poco a poco el abismo se acerca. Goza la trama, surféate el drama. Que no se te pegue la sábana. Sáltete el bucle, no te disculpes. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. Goza la trama, surféate el drama. Y abre bien la ventana ya. Sáltete el bucle, no te disculpes. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. Universal estamos desplegando, camino natural estamos desandando, tratando que la rueda siempre esté girando y el ruido que la empuja siga traqueteando. Entre la maleza va descoordinando, vuelta a la simpleza nos está esquivando. Todo lo que pueda hacerte descubrir y motivo real para sobrevivir. Traigo el sonido champion, samplería, acordeón del oeste con urbano para toda la nación. Traigo diversión, todo fuera de control, cámbiate esa cara que no te pinte el bajón. Traigo sonido champion, samplería, acordeón del oeste con urbano para toda la nación. Traigo diversión, todo fuera de control, el Chávez que no te pinte el bajón. Como equilibristas por la cuerda floja, la calma siempre llega, la lluvia no siempre tormenta. Poco a poco el abismo se acerca. Goza la trama, surféate el drama. Que no se te pegue la sábana. Sáltete el bucle, no te disculpes. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. Goza la trama, surféate el drama. Y abre bien la ventana ya. Sáltete el bucle, no te disculpes. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. Aprender a perder. Tómate tu tiempo para levantarte. Busca en tus tinieblas. Mira la cara a tus fieras internas. Y entrena la espera. Que el río vuelva a su cauce cuando quiera. Y tú mientras bucea. Respira profundo y bucea. Goza la trama, surféate el drama. Que no se te pegue la sábana. Sáltete el bucle, no te disculpes. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. Goza la trama, surféate el drama. Y abre bien la ventana ya. Sáltete el bucle, no te disculpes. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. Que no se te pegue la sábana. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. Y abre bien la ventana ya. Que esta cumbia pa' que la disfrutes. En El Filósofo Ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. Nos prestan su voz. Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pral.